Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos, hoy contando con la presencia del profesor Alfredo Ramos Jiménez, tratando el tema de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos. Recordemos que el profesor Alfredo Ramos Jiménez es director del Centro de Investigaciones de Política Comparada de nuestra universidad. Bienvenido, profesor, y gracias por acompañarnos a hacer un alto en su agenda. Bienvenido, Alfredo. Siempre agradable compartir, debatir un poco contigo sobre un tema que es de muchísima actualidad. Los medios de comunicación nacionales y algunos internacionales han reseñado muchísimo todos estos últimos altercados que venimos teniendo en el país desde hace unos cuantos años atrás. Pareciera que siempre el país necesita un enemigo externo con el cual hacer una pelea de sombras con el objeto de no atacar, digamos, la situación que ocurre acá, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves tú históricamente la relación geopolítica de Venezuela y Estados Unidos y cómo la influencia de Cuba, o algunas veces del trasfondo, otras veces más metido como está ahorita, esa influencia sobre esas relaciones bilaterales. Bueno, de entrada, gracias por la invitación. Ciertamente nosotros hemos pensado en los últimos años particularmente cómo fue eso de que Venezuela, que gozaba de un estatus privilegiado en sus relaciones con Estados Unidos, dado que era un gran productor de petróleo, el primer vendedor de petróleo hacia los Estados Unidos, pues aún con el sistema político bipartidista, se había constituido Venezuela en una suerte de modelo, promovido incluso por los Estados Unidos como un modelo a imitar en el resto de América Latina. En la época de las dictaduras del Cono Sur particularmente, Venezuela era un oasis, si se quiere, aquí no. Es decir, aquí vinieron la gran mayoría de refugiados. Los políticos venezolanos defendieron a muchos de los presos políticos de Pinochet, de Videla, de Bordaberry en Uruguay también, ¿no? Incluso con el mismo Brasil. Entonces, es indudable que hoy en día vendernos a nosotros la idea de que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos realmente es muy contraproducente, ¿no? Es muy difícil de digerir, ¿no? En definitiva esto, ¿no? Aunque hay que saberlo, ¿no? A lo mejor la gente no conoce esto. Obama tuvo que declarar a Venezuela como una amenaza para los Estados Unidos porque quería evitar o eludir el Congreso, pasar por el Congreso para establecer las sanciones, y que no eran ni siquiera sanciones contra el gobierno de Venezuela. O el Estado. Era contra ciertas personas, ciertos funcionarios, ¿no? Que alguno en el gobierno se haya visto amenazado por allí, que esto habría sido el comienzo, eso es otra cosa. Pero Venezuela como tal no es un peligro. De hecho, el enviado especial de Obama en los días previos a la cumbre vino y lo explicó, ¿no? Vino y lo dijo. Nosotros ya lo habíamos dicho en un principio que era un formalismo. Y el gran problema fue que fue un formalismo desafortunado. Fue desafortunado que, mire, el gobierno de Maduro y muchos gobiernos latinoamericanos se tomaron de allí para decir, no, el imperio está vivo. El imperio está de regreso. Se aprovecharon del imperio contraataca. Claro. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué ocurrió, Alfredo, desde ese estatus de privilegio que teníamos, digamos, hace unos 15, 20 años atrás? ¿Por qué se deterioran tanto las relaciones con Estados Unidos y empieza la dialéctica pugnaz a tomar, digamos, espacio? ¿Hay alguna trascendencia histórica para que eso ocurra? ¿Hemos violentado algunos de los principios de cooperación que están establecidos a nivel internacional? ¿Por qué se deterioraron rápidamente las relaciones? ¿O eso es una estrategia de un gobierno o de otro porque le interesa a nivel político? Bueno, eso fue parte de una nueva geopolítica acá en América Latina. No olvidemos que a principios de este siglo se comenzó a hablar de un viraje hacia la izquierda en los gobiernos de América Latina. Y realmente a la cabeza de repente apareció Fidel Castro. Entonces, en ese momento alguien dijo, bueno, aquí ya somos lo suficientemente fuertes y coherentes como para darle un alto a la intervención de los Estados Unidos en la política latinoamericana, como había sido tradicional acá, ¿no? Bueno, el asunto es que esto me lo habían preguntado a mí en un seminario una vez. ¿Cuál es la diferencia entre Chávez y Perón? Porque indudablemente son muy parecidos, ¿no? Pero lo que pasa es que
digamos, en la configuración del gobierno de Chávez tenemos que ver que es la mano de Fidel Castro. En Perón no hubo ninguna mano invisible que esté por allí. Si bien es cierto, él era muy admirador del fascismo y muy personalista él mismo, realmente muy militar también de formación. Era un hombre muy pragmático, ¿no? O sea, Perón. Pero en los seminarios nuestros de investigación, algunos han querido incluir como una reedición del peronismo con ciertas modificaciones, en el caso de Venezuela con Chávez. Pero eso no es así. La mano de Fidel está allí y cambia, no era exactamente lo mismo. ¿Y continúa estando la mano de Fidel en este momento que hay una alianza prácticamente con Estados Unidos, digamos, Cuba, una reconciliación? Yo lo he explicado en esta forma. Lula da Silva utilizó a Chávez en sus relaciones con Bush. ¿Cómo lo utilizó? Dijo, bueno, yo soy el que puede poner paz acá en América Latina. Yo respondo por él, ¿no? En este caso yo creo que también los cubanos, en su acercamiento a los Estados Unidos, tienen una carta bajo la mano. Esa carta es la carta de Venezuela. Es Venezuela, ¿no? Yo no creo que nosotros estemos satisfechos con ese rol, ¿no? No creo, en definitiva. Aquí se le llena la boca, a nuestros revolucionarios se le llena la boca de soberanía nacional y todo eso. Pero Cuba está ahí mismo. Y hay ciertas preguntas que quedan pendientes, ¿no? Por ejemplo, nosotros que conocemos la formación de los economistas cubanos no son trogloditas, los economistas cubanos son gente moderna, incluso mentalidad capitalista, no tiene nada que ver con el marxismo, los economistas cubanos. Bien, ¿por qué un equipo de esos no vino a asesorar a Maduro para resolver el problema de la inflación, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que estaba buscando en definitiva? O sea, hay algunas preguntas que hacerse ahí. Ustedes vieron al canciller cubano en su rueda de prensa contestando en perfecto inglés. Sí, aquí algunos políticos nuestros hacen el esfuerzo de decir algunas palabras en ese idioma también. Sí, pero en todo caso, yo lo que quiero decir es que es gente preparada. O sea, claro, no son improvisados. Entonces esa no es la gente que nos mandaron para asesorarnos en materia económica, me imagino claro, yo. Porque no es que Cuba sea una economía muy boyante. Claro, si a Cuba tú le eliminas todos estos subsidios que provienen de Petrocaribe, que importan cosas, las triangulan y las colocas acá, pues a Cuba fue mantenido por la Unión Soviética durante muchos años. Lo que ofrecía era azúcar y recibía, digamos, unos dólares en retorno. Y ahorita Venezuela es uno de los grandes financistas de la economía cubana. Y hay una cuestión que yo lo he leído en estos días, Felipe González, sosteniendo que Venezuela está peor que Cuba en el año del periodo especial, cuando se desligó de la Unión Soviética, cuando se acabó el subsidio soviético. Cuba entró en una crisis profunda muy grande. Dice Felipe González en estos días en El País que Venezuela está peor que Venezuela en ese momento. Oye, si es para preocuparse, y es para preocuparse cuando estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Ahora, Alfredo, una cosa que le preocupa mucho a la gente, porque hay veces que no sabemos si la realidad o la fantasía son las que dominan el espacio geopolítico. Cuando los presidentes se pelean y se insultan, y las relaciones diplomáticas tiemblan y llaman a los embajadores y tal, ¿eso es lo que la gente ve o es la realidad? O sea, porque si yo estoy muy peleado contigo, estoy muy ofendido porque tú eres el imperio y vienes y me dominas y me controlas, yo sigo siendo tu primer socio comercial. Entonces es muy difícil explicarle a la gente que queremos pelearnos con Estados Unidos, pero le seguimos vendiendo 1 millón de barriles de petróleo. ¿No hay por debajo una geopolítica subterránea diferente que explique eso? Ahí hay que preguntarle cuál es la fórmula a Daniel Ortega de Nicaragua, ¿no? Él tiene excelentes relaciones con el imperio, como lo llama, ¿no? Y sin embargo su discurso muchas veces es fogoso, revolucionario, todo lo que te quieras, ¿no? Es una cosa así, es parte del folclore latinoamericano de cierta izquierda. Yo quiero decir esto, creo que José María se refirió al hecho de que desde el discurso, yo creo que desde esta cumbre y particularmente a partir del discurso de Raúl Castro se acabó la Guerra Fría. La Segunda Guerra Fría, dices tú. Bueno, no. Porque la primera se acabó hace muchos años. La Guerra Fría que comenzó en la posguerra. La posguerra caliente viene la Guerra Fría, ¿no? Esto de la coexistencia pacífica, esto de las dos grandes potencias, ¿no? Pues bien,
los vestigios, digamos, de esta Guerra Fría habían quedado acá todavía, algunos resabios, algunos militantes de la izquierda, el Foro de Sao Paulo, fogoso, muy bien financiado, ¿no? Para decir, no, daba la impresión que todavía tenían un interés en mantener esa gran polarización con los Estados Unidos, ¿no? A la izquierda latinoamericana, una cierta izquierda, que es una izquierda que no se democratizó, una izquierda autoritaria, ¿no? Una autoritaria que pervive todavía. Afortunadamente, esa es una izquierda muy minoritaria. Yo diría que es tan minoritaria que hoy en día, por ejemplo, Rafael Correa no es un hombre de izquierda. Está claro que las últimas ejecutorias de Rafael Correa no son de un gobierno de izquierda, definitiva. Las políticas, por ejemplo, sobre el aborto, las políticas proteccionistas del gobierno, incluso ha cometido algunos errores económicos últimamente, que comenzaban a hacer una oposición allí, ¿no? Bien, pues yo no sé si la izquierda, ¿en qué lugar quedará? En Chile, ¿qué es la extrema izquierda? Que Chile realmente, en los países del Cono Sur, yo creo que todavía en el gobierno de Cristina Kirchner, que es un gobierno que está bajo sospecha, ¿no? Además, y que además está de ida. Admitamos que el gobierno de Rousseff también está influido por el Foro de Sao Paulo, pero la señora Rousseff está al borde del impeachment. Sí, está en una situación complicada. O sea, la cuestión entonces no es para decir que realmente la izquierda, los gobiernos latinoamericanos son gobiernos de izquierda. No, yo creo que de esa izquierda solo el discurso le queda a Evo Morales, pero el discurso, porque no las ejecutorias. Ahora, ¿no? Esta nueva situación geopolítica que hay en América Latina, porque a cualquiera que le guste que su país sea independiente, pues no le gusta que sea caciqueado por otro país. A nosotros no nos gustaba la injerencia estadounidense permanente sobre los países de América Latina, pero ahora hemos sustituido al gran imperio por otros imperios, entonces ahora nosotros estamos siguiendo cosas que vienen de otros lados, no solamente de Cuba, China, sino también tenemos asociaciones estratégicas con China y parte de la política nacional gira en torno a ese financiamiento. ¿No son esos otros países dominadores también de nuestro país? Bueno, China ha tenido la habilidad de irse metiendo en América Latina y no es solamente en Venezuela. Realmente es un dominio que entró a competir con los Estados Unidos. Muy probablemente gente asesora económica de Obama le pudo haber dado la sugerencia de que no había que olvidar a América Latina. Por eso hay algunos analistas que están afirmando, sosteniendo que a lo mejor empieza una nueva era de las relaciones con Estados Unidos. Porque Estados Unidos desde Bush para acá se había olvidado de América Latina. Sí, América totalmente. Latina no era la prioridad. No era absolutamente. En ningún momento. Ahora, entonces, ¿por qué empieza a ser prioridad, Alfredo? ¿Es una cuestión económica? Porque también el mercado latinoamericano es muy necesario para el el nuevo despegue de la economía norteamericana. Pues imagínate, Estados Unidos competiría con los europeos y con el mundo asiático, con un mercado extenso latinoamericano. Entonces, eso es muy importante. Aunque yo no soy partidario de sostener solamente la cuestión por un interés económico. También hay un interés político. Hay un interés político, un interés político evidente. Ellos están conscientes de que, por ejemplo, 50 millones de hispanos en los Estados Unidos muy probablemente son los que van a elegir el nuevo presidente de Estados Unidos. Profesor, entonces estaríamos cerca de mejorar las relaciones, volveríamos a retomar las relaciones normales con Estados Unidos. Este acercamiento, sí, yo creo que sí, de Cuba. Mire, estaríamos más cerca. A pesar de que el presidente Maduro dijo que él no confiaba en la palabra de Obama y después de un rato dijo que él extendía la mano. Pero le dio la mano y todo lo demás. Bueno, eso es parte del show. Digamos, parte del show. Las firmas son parte del show. Y la cumbre fue un espectáculo para la televisión, para todo. Hicieron muy buenos negocios, ¿no? Sobre la cumbre vamos a ir en el siguiente segmento, ¿no? En la parte geopolítica mundial había dos potencias hace unos cuantos años, que eran Estados Unidos y la famosa Unión Soviética. La Unión Soviética se disgrega, pierde parte de su poderío, muchos de esos países miran entonces hacia Occidente y Rusia se siente, digamos, de alguna manera traicionada y se siente disminuida. Y aparece otro gran gigante en la geopolítica mundial que es China, que había estado dormido producto, digamos, de que su economía no terminaba de despegar, pero ahorita con esa economía bollante durante los últimos años, con un crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 7, 8, 10% anual, no termina siendo también China un peligro
para la hegemonía estadounidense, no solamente económica, sino política a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano? Bueno, allí el eje Asia-Pacífico podría atenuar un poco, digamos, un eventual imperialismo chino, ¿no? Porque ahí entraría Japón, entraría Corea del Sur, entrarían realmente de acá de América Latina incluso entraríamos con fuerza, no sería una situación tan dominante. Lo que sí es problemático es que nuestros gobiernos empiezan a endeudarse y mucho con China. O sea, Venezuela, Ecuador, Perú tienen una deuda muy grande y Brasil comienza a tener una deuda muy grande con China. O sea, los chinos saben muy bien dónde han traído su dinero, ¿no? Profesor, vamos a hacer una pausa y en breve entonces continuamos con nuestro tema de hoy. Vamos a la pausa, amigos, y ya regresamos.